Bueno, buenas tardes, los saludo con la paz del Señor y les quiero compartir una palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 15, de los versículos 1 al 32. El contexto de todo este capítulo se refiere a la actitud de los fariseos y maestros de la ley. Lo que precipitó la enseñanza de estas tres parábolas es la queja de los fariseos de que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos, como dice en el versículo 2. La palabra que había salido de los líderes religiosos era que Jesús hizo sus milagros por el poder de Satanás. Cuando se le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sanó, como figura en Mateo capítulo 12, versículo 24. Los fariseos decían: este no expulsó a los demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y como evidencia de que Jesús era de Satanás, señalaron a aquellos con quienes el Señor recibió: los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, y decían: si este hombre es el Mesías, no se mantendría cerca de esta clase de gente. Jesús enseñó estas tres parábolas para corregir su punto de vista sobre el carácter de la naturaleza de Dios, es decir, cuál es su actitud hacia los perdidos, necesitados y quebrantados de este mundo. El Evangelio de Jesús nos habla de la actitud permanente de Jesús de recibir y admitir a los pecadores con los que se encontraba, siendo criticado de manera continua. Debemos tener cuidado de no ser como estos maestros y fariseos, de no tener ese corazón de fariseo, ¿no? Y seguir el ejemplo de Jesús siendo misericordioso con los demás. No abandonarlos, no excluirlos. La mies es mucha, es tiempo de cosecha. Los líderes religiosos que asistieron eran figuras de autoridad en la nación en ese momento, y la gente estaba obligada a respetar sus reglas y regulaciones. Se les consideraba como aquellos que estaban meticulosamente buscando ser como Dios y seguirlo. Como dice Mateo en el capítulo 23, versículo 2, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes, decía Jesús, deben obedecerles en todo lo que digan, pero no hagan todo lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican, actan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un solo dedo para levantarlas. En el versículo 13, más adelante, de Mateo, dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo». Cuando Jesús vio el modelo que los maestros de la ley y los fariseos estaban dando a la gente y el desprecio de cualquier persona, digamos que no era de su club, Jesús decidió contarles tres historias para ilustrar el corazón del Padre hacia los perdidos. Cada una de las dos primeras parábolas termina con un regocijo y celebración de un banquete por hallar lo que se había perdido. El buen pastor, en los primeros versículos, del versículo de 1 al 7, y la mujer de los versículos 8 al 10, habían perdido algo que consideraban de gran valor: el pastor la oveja y la mujer la dracma, que es una moneda, o como dice en la Nueva Versión Internacional, una moneda de plata. El pastor va en busca de la oveja perdida, aunque cuente con 99 más. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Como ejemplo, tenemos cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, un cobrador que era un judío que cobraba impuestos, los recaudaba para el Imperio Romano y no era querido por el pueblo, pero
Jesús fue a comer a la casa de Zaqueo y Zaqueo se arrepintió y fue salvo. Esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 19. La mujer, aunque tenía 9 dracmas, porque tenía 10 y perdió una, enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y expresa parecido a lo que dijo el hombre: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. En definitiva, los cielos están de fiesta cuando un pecador se arrepiente y viene a Dios. Podemos decir que estas parábolas son una excusa para entender por qué Jesús se sienta a comer y a beber junto a los pecadores y los pobres alrededor de una mesa. Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. No así los fariseos y maestros de la ley. Como discípulos de Jesucristo estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, como es el caso de la reunión de los varones por un lado y las mujeres por el otro. Nuestro camino es seguir, es el valorar a nuestros semejantes, aunque se encuentren en situación de pecado. Nosotros tenemos que ir y llevarles la palabra del Evangelio, es un mandamiento del Señor. Después la obra la hace el Espíritu Santo, quien convence de pecado y trae arrepentimiento. En los versículos 11 al 32 encontramos la parábola del hijo pródigo, también podríamos llamarla del hijo perdido o del padre amoroso. Pródigo en el caso del hijo es el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. En el caso del padre es el que da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. Los recursos de nuestro Padre Celestial son infinitos, es decir, no tienen límites, tiene suficiente para todos. En el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, dijo Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Lo primero que notamos de este joven es la actitud exigente. No pide amablemente y carece de gracia y tacto con su elección de palabras. En efecto, pide la herencia en vida de su padre, cuando podría recibirla cuando su padre se retira o cuando su padre se muere, que es lo más normal, ¿no? Una herencia se cobra cuando muere un familiar. En el versículo 14 sigue la palabra: así el padre repartió los bienes y es de acuerdo con la ley, como dice en Deuteronomio 21:17. El hijo mayor recibió 2/3 y el menor recibió 1/3. Versículo 13. Poco después, el hijo menor juntó lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. El hijo menor estaba cansado de estar en la casa del padre. Quería ser un hombre y experimentar el mundo fuera del gobierno y el ojo del padre. Se creía superior para administrar los bienes. El padre no discutió ni trató de razonar con él. Hay algunas lecciones que un padre no puede enseñarle a un hijo. Deben ser vividas. El dolor es un buen maestro. Los hijos deben responsabilizarse de las consecuencias de sus propias acciones. En algún momento, en cada hogar, los jóvenes deben ser liberados del nido para volar por su cuenta. Los años de la adolescencia deben ser años de enseñanza, preparación, para dejar que sus hijos crezcan y sean independientes de sus padres. Es triste para los padres despedir a los hijos, pero esperemos que un carácter piadoso se forme en nuestros hijos antes que llegue el momento. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Pero algunos hijos no solo se apartan de sus padres, sino también de sus enseñanzas y del camino del Señor, como este hijo perdido, pues se fue a un país lejano y su padre no sabía dónde estaba ni cómo estaba. Los pensamientos malos y pecaminosos van a llegar a la mente de cada persona.
Pero los pensamientos solo se convierten en pecado cuando moramos en esos pensamientos y cuando ellos echan raíces y germinan en el semillero de nuestra mente. Una forma de verlo es esta: no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido en la mente. Esta frase es de Martín Lutero, el reformista. En el libro de Santiago, en los capítulos 1 al 14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Seducido, podemos decir que es como atrapar a peces con carnadas. Los malos deseos y pensamientos son usados por Satanás para engancharnos y atarnos. El enemigo nos atrae a un lugar distante de Dios. Cuando más lo escuchemos, mayor va a ser nuestra esclavitud al pecado y estaremos más distantes de la casa de Dios Padre. Este joven mordió el anzuelo y fue atrapado sin recursos y nadie lo pudo ayudar. El resultado fue muy doloroso. El joven no tenía ingresos durante ese tiempo y la comida era muy costosa. Normalmente hubiera podido conseguir un trabajo, pero debido al hambre, los trabajos escaseaban. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con las comidas que daban a los cerdos. Los cerdos comían algarrobas, que son unas vainas con algunas semillas. Dicen que tiene un gusto parecido al cacao e inclusive hasta se hacen postres con esas semillas. Pero aún así nadie le daba nada. Tuvo que ser humillante para él, a él el orgulloso, ¿no? Estar en necesidad y confiar en alguien para poder comer. Lo peor fue trabajar en el corral de los cerdos, alimentándolos. Un cerdo era un animal que no es comestible según la ley judía. Este hombre había llegado al punto más bajo de su vida, cuidando y alimentando cerdos. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Este joven recapacitó, despertó a la realidad. Se dio cuenta en qué se había convertido su vida y se dio cuenta de la locura de cómo había estado viviendo. Es una locura vivir la vida sin una relación con Dios. Cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. La reflexión y la convicción de pecado deben llevarnos al arrepentimiento. Este joven hizo un inventario moral de su vida. A menudo no valoramos al Salvador del mundo, a Jesucristo, hasta que llegamos a un estado de quebrantamiento, que es cuando tocamos fondo. El hijo menor comenzó a pensar en volver a casa y en las palabras que podía decir a su padre para enmendar lo ocurrido y ser restaurado. Sabía que no tenía derecho a nada y que debía afrontar las consecuencias. Estaba en la ruina, pero listo para ser un siervo de su padre. En la oración no menciona el nombre de Dios, porque los judíos no lo nombran por el temor que tienen a Dios. Pero cuando lo nombran, dice Adonai, que es Señor. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, la palabra de Dios dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo trae muerte. Tiene que haber acciones y no solo palabras, y la voluntad de una persona es necesaria. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco
ser llamado tu hijo. En el versículo 22, el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en su dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Los fariseos habían pensado que este padre se había comportado vergonzosamente al no castigar a su hijo por su rebelión. Pero este padre es una imagen de nuestro Padre Celestial, lejos de casa por los caminos, esperando y buscando a su hijo. No hubo enojo por el pecado de su hijo. Cuando este padre vio a su hijo a la distancia, la única emoción que tuvo fue la compasión, que es un sentimiento de tristeza al ver a su hijo padeciendo, y fue impulsado a aliviar su dolor y sufrimiento y perdonarlo. Tampoco le molestó que tuviera ese olor a los cerdos, incluso este hijo como venía con su ropa deshechas. Estas palabras hablan de la bondad de Dios y de su disposición a reconciliarse con aquellos que han estado separados de su amor. Cuando el padre dice: traigan la mejor túnica, esta túnica habla del hijo restaurado a un lugar de honor. Habla de una túnica de justicia que cubre nuestra posilga de pecados. El anillo habla de autoridad y poder notarial. En ese tiempo los anillos tenían un sello y se usaban para firmar los documentos oficiales. Y cuando se empuja a la cera caliente, deja la impresión oficial de la familia. También a nosotros nos da autoridad y poder por nuestro Dios para hacer obras de Cristo, como son la gran comisión y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Las sandalias hablan de que los que no usaban sandalias eran los esclavos, y el padre no iba a dejar que su hijo anduviese descalzo. Nuestros pies están calzados con el Evangelio de la paz, y somos hijos de Dios, según Juan 1:12. A los siervos se les dio que mataran el ternero más gordo este día. El padre había estado engordando lentamente el ternero, sabiendo que algún día celebrarían el regreso de su hijo a casa. Todos estos regalos son gracias concedidos al esclavo que regresa a la casa y que fue restaurado como hijo. Primera de Juan 1:8-10 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y está el caso del hijo mayor. Dice que mientras el hijo mayor estaba en el campo, al volver, cuando se acercó, oyó la música del baile. Entonces llamó uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Y el siervo le dijo: ha llegado tu hermano y tu papá dijo que matáramos el ternero más gordo porque había llegado sano y salvo. Indignado no quiso entrar. Entonces su padre salió a suplicarle, pero él estaba enojado y le dijo: fíjate cuántos años he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con tus amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Los maestros y la ley y los fariseos, estos líderes religiosos, se sentían orgullosos de pensar que eran representantes de aquellos que vivían para Dios. Pero cuando Jesús los enfrentó y describió la actitud del hermano mayor, seguramente empezaron a verse como en un espejo. En el versículo 25 la palabra nos revela que el hermano mayor estaba en el campo, no estaba en la casa del padre, y no sabía que había regresado su hermano.
Cuando el padre fue en busca de su hermano, él no lo acompañó ni le interesó. Este es el caso de los religiosos, hijos cautelosos, que se sorprenden de aquellos que verdaderamente sienten alegría de estar en una relación correcta con el Padre, O sea, estar en comunión en una relación íntima de amor con Dios. El hermano no quiere entrar, le pregunta a un sirviente, el padre va a buscarlo para que entre. No solo no entra, sino que se queja, está enojado y quejándose, como los maestros de la ley y los fariseos con Cristo. Y para ir abreviando un poco el final, el hermano mayor se quejó de haberlo servido y obedecido tantos años. Es como que él quería comprar esta herencia cuando el padre la daba gratuitamente. Todos tenemos la herencia de Dios y Dios tiene para todos lo suficiente. El hermano mayor estaba lleno de orgullo. Las obras que hacemos nunca deben ser un sustituto de la alegría de estar cerca del Padre Celestial. Y vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración. Terminando diciendo que los cielos, cuando alguien se arrepiente, están de fiesta. Hay fiesta en los cielos. Le vamos a dar gracias a Dios por cada uno de los que estén escuchando esta palabra. Dios es bueno. Te pido, Señor, que tomes el control de todo, que estés sobrando en la vida de cada uno. Que esta palabra, Señor, nos quede escrita en las tablas de nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has recibido en tu casa, nuestra casa. Y que haya en nosotros ese mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús, Señor, que vino a predicar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Vino en busca de lo que se había perdido. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.